Bien, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Como les dije en clases anteriores, eh, del presente indicativo, perdón, del modo indicativo, nos quedaron pendientes dos formas de los tiempos verbales, el condicional simple y el condicional compuesto. Bien, entonces vamos a empezar estudiando el condicional simple. Este tiempo o esta forma verbal se emplea en español para expresar acciones o situaciones hipotéticas, así como preguntas en tono de cortesía o deseos. ¿Sí? Veamos entonces los usos específicos. Lo usamos para hacer una invitación en tono cortés. Por ejemplo, ¿querríais venir a las 10:30 a cenar? Veamos que no habíamos encontrado esta forma de querer, ¿no? Del verbo querer. ¿Querríais? También lo usamos para pedir algo de forma adecuada. Por ejemplo, ¿podrías hacer una tarta para el postre? ¿O podrías llegar temprano a casa? También lo utilizamos para expresar un deseo. Me encantaría conocerlo. O me gustaría comprar ese libro. Lo utilizamos para hacer sugerencias. Por ejemplo, aunque deberías ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? También lo usamos, el condicional simple, para expresar una hipótesis o una suposición. Por ejemplo, sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sí, es probable que lleguemos un poco tarde. También lo usamos para expresar una duda o un momento de incertidumbre del pasado. Por ejemplo, pensé que no estarías aún en casa. Pensé que no estarías aún en casa. Lo usamos para expresar una suposición sobre el futuro, situando el momento de partida de la acción en el pasado. Por ejemplo, Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche a trabajar. Sí, veamos, Sandra dijo en el pasado que llegaría, es decir, en el futuro, sobre las 10 de la noche a trabajar. Veamos que podríamos confundirnos un poco porque el condicional simple de indicativo como que se utiliza en algunos casos similares a los del modo subjuntivo. Por ejemplo, cuando acá nos mencionan que lo usamos para expresar un deseo o para expresar una hipótesis o suposición. Yo les decía en todas las clases anteriores que el subjuntivo lo usábamos justamente para referirnos a situaciones hipotéticas, a situaciones irreales, ¿sí? Pero fijémonos en algo que es muy importante y es que eh, a diferencia del modo subjuntivo en el que no encontramos el tiempo futuro,
En el condicional simple, sí. Fijémonos en esto. Me encantaría conocerlo. Me gustaría comprar ese libro. Deberías ir ahora. Sí, en el subjuntivo recordemos que eh, cuando hacíamos, digamos que referencia a una acción que aún no había sucedido, que era irreal o que implicaba el futuro, lo que hacíamos era que a través del presente y utilizando ciertas marcas lingüísticas, mm, hacíamos referencia a ese futuro. Entonces recuerden que, por ejemplo, construíamos una oración con verbo en presente y poníamos, no sé, el mes siguiente o la semana siguiente o en unos días, o como que acudíamos a otras marcas lingüísticas que nos ubicaran en el tiempo, en ese tiempo futuro, pero el verbo principal de la oración se mantenía en presente. Entonces era como si en alguna medida el presente vinculara ese futuro. Mientras que aquí el verbo aparece conjugado de manera directa en futuro, el verbo principal. Llegaríamos, ¿sí? Ahí, en estos casos se implica el futuro, pero bueno, ya vamos a ver bien cómo se conjuga el condicional simple. Entonces, eh, para estos casos, para conjugar el condicional simple, lo que hacemos es que tomamos, como se va a mostrar en la tabla enseguida, al verbo en infinitivo, eh, tomamos al verbo en infinitivo y le añadimos ciertas terminaciones. Veamos cuáles son las terminaciones. Entonces, con el verbo hablar, quedaría yo hablaría, tú hablarías, él, ella, usted hablaría, nosotros, nosotras hablaríamos, vosotros, vosotras hablaríais, ellos, ellas, ustedes hablarían. Sí, en estos casos entonces agregamos al verbo en infinitivo, es decir, a los verbos terminados en ar, er o ir, agregamos la terminación ia o ías o íamos, dependiendo de cada uno de los pronombres. Veamos con el verbo aprender. Aprendería, aprenderías, aprendería, aprenderíamos, aprenderíais, aprendería. Y finalmente el verbo vivir. Yo viviría, tú vivirías, él, ella, usted viviría, nosotros, nosotras viviríamos, vosotros, vosotras viviríais, ellos, ellas, ustedes vivirían. Veamos ahora la conjugación de los verbos irregulares. Entonces, para el condicional simple, eh, tomamos los verbos irregulares en futuro simple. Era justo lo que les estaba diciendo, ¿sí? Mantenemos la forma del futuro simple y de esta manera, digamos que se mantiene el irregular en condicional. O dicho de otra forma, los verbos irregulares en condicional son los mismos que los verbos irregulares en futuro simple. ¿Ven? Entonces, en estos casos, lo que sufre cierta modificación es la raíz de los verbos. Miremos los ejemplos. El verbo caber en condicional simple quedaría cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían. El verbo decir, diría, dirías, diría,
diríamos, diríais, dirían. El verbo haber, habría, habrías, habría, perdón, habríamos, habríais, habrían. El verbo hacer, haría, harías, haríamos, haríais, harían. El verbo poder, podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían. El verbo poner, pondría, pondríais, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían. Veamos el verbo querer. En este caso, al verbo querer se le agrega una R. Quedaría querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían. El verbo saber. Sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían. El verbo salir, saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían. El verbo tener, tendría, tendríais, perdón, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. El verbo valer, valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían. Y finalmente el verbo venir, vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais y vendría. Bien, entonces recordemos que para el condicional simple los verbos mantienen la forma del futuro simple. Y esta es la diferencia fundamental entre el condicional simple de indicativo y el subjuntivo. Como les decía ahora, es esa la razón por la que este tiempo verbal no hace parte del modo subjuntivo. ¿Bien? En otras palabras, podríamos decir que esta es la forma y a través de la cual nos comunicamos eh, o comunicamos ciertas situaciones supuestas en el modo indicativo. Veamos los ejercicios. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo que regresar y ver el imperfecto, ¿no? Ujú, Porque yo pienso que algunos ejemplos son muy parecidos, ¿no? ujú. Yo pienso que hay diferencias, pero para mí muy parecidos. Ok, vale. Sí, Sí, bueno. tienes razón. Veamos entonces algunos ejemplos. Si de pronto necesitas el material de alguna clase, házmelo saber, porque ya se pueden encontrar las clases grabadas en la página de Ciudad Bilingüe, pero no estoy segura si el material ya lo están subiendo, Ah, ok. ¿vale? Sí. Bien, miremos entonces el primer ejemplo. Antes de ir a tu casa, Raúl y yo, Deberíamos, Ujú. deberíamos. muy bien. Sin embargo, el condicional simple, ¿sabes? No, yo no lo encuentro no lo encuentro tan parecido al imperfecto. eh, no sé de qué manera se parece. Con el futuro simple, bueno, es como que se toman varios elementos del futuro, ¿no? Ujú. Pero con el imperfecto, no sé. No, tengo que regresar. Vale. Bueno, veamos el punto 2. Mis padres, Serían más felices viviendo en Cuba. perfecto. Vean que aquí estamos expresando eh, como un deseo, ¿sí? En alguna medida, mis padres anhelan vivir en Cuba, por lo tanto, estoy contando el deseo de ellos. Veamos el punto 3.
Te advertí que esa empresa devolvería. muy bien. Te advertí que esa empresa no te devolvería el dinero. Fijémonos que aquí, este es justo uno de los ejemplos de los usos que veíamos antes. Te advertí, es una oración que implica el pasado. Yo te advertí hace unos días que esa empresa no te devolvería en el futuro, no te regresaría el dinero. Veamos la número 4. Yo Iría. contigo hasta el fin del mundo. Muy bien. Y la número 5. Nos gustaríamos. No. Gustaría. Muy Gustaría. bien. Nos gustaría, muy bien, nos gustaría ir de vacaciones en verano. Es confuso el español, porque si uno lo piensa, ahí debería ser gustaríamos, ¿no? Tiene sentido. No hacemos una conjugación con gusta. Ajá, Solamente pronombre ajá, reflexivo. perfecto, sí, exactamente. Muy bien. Veamos entonces ahora algunos ejercicios con verbos irregulares. Veamos el primero. Creí que vosotros Vendráis. Vendráis hoy. vendríais. Vendríais. Vendríais hoy. Ese vosotros es muy raro. Mm, Miremos el número 2. La primera vez que fui a España, mm, Tendría. Tendría. tendría, muy bien. Fijémonos en otra cosa. En este caso, estamos hablando de un tiempo evidentemente pasado, ¿no? La primera vez que fui a España. Sin embargo, eh, hacemos una suposición, no estamos seguros de esta información, ¿sí? Creo que la primera vez que fui a España tendría 15 años, pero ese tendría expresa inseguridad, expresa duda, expresa que de alguna forma esta persona está suponiendo que esa era la edad que tenía entonces, ¿sí? Miremos el número 3. Tú podrás. Podrías. Muy bien, podrías venir a recogerme o simplemente podrías, ¿no? Podrías venir a recogerme. Ujú. Miremos la número 4. ¿Crees que no? Cabía. ¿Crees que no cabía? Bien, ¿crees que no Cabría. cabría otro armario aquí? Ujú. Y la número 5, los alumnos Que querrían. Los alumnos querrían, ¿no? Los alumnos querrían tener más tiempo libre. Recordemos que en este caso el verbo querer consigue un aire más. Entonces, querrían. Tú querrías, yo querría. Bien. Ahora veamos estos ejercicios con verbos tanto regulares como irregulares. Miramos el número 1. Me Encantaría. correcto. Me encantaría acompañarte en tu aventura. Número 2. Mis vecinos dijeron que no. Necesitarían. Necesitarían ayuda. Muy bien. Mis vecinos dijeron que no necesitarían ayuda.
La número 3. No podrías bailar delante de tanta gente. Perfecto. No podrías bailar delante de tanta gente. Miremos la número 4. Mm, non sai, pedir. Se ve là, no? Pedir. Pediremos. Pediremos. ¿Verdad? Pediremos, Pediríamos. ¿no? Pediremos. No. Pediremos. Pedíamos. No. Pidiéramos. Pedramos. No. Es un verbo irregular. Irregular. Ujú. Pedir. Pediríamos. Pediríamos. Muy bien. Pediríamos. Pediríamos. Pediremos. Si se sobrepasase el presupuesto, entonces creo que pediríamos un crédito. Muy bien, Sara. Miremos la número 5. Pagarían. No. Pues. Esas casas valdrían. Valdrían. Casas valdrían cerca de 300.000 euros hace 5 años. Muy bien, vamos a repasar luego entonces la conjugación de valer y de pedir. Voy a resaltar por aquí. Listo. Bien. Entonces, con esta cerramos los ejemplos de condicional simple. Bien. Veamos ahora el condicional compuesto. ¿En qué consiste? Entonces, lo utilizamos prácticamente en los mismos casos que el condicional simple. La diferencia es que el condicional compuesto se refiere a acciones ya finalizadas, ¿sí? Acciones que ya terminaron. El condicional simple vemos que si bien hace referencia a ciertas acciones del pasado, también acciones que se realizan, acciones futuras, sí, como que transita entre allí, entre esos casos, mientras que el condicional compuesto son acciones ya finalizadas. Esa es la particularidad o la regla fundamental del condicional compuesto. Veamos los ejemplos. Entonces, lo utilizamos para expresar la demanda o el deseo de una acción que no ha tenido lugar. Por ejemplo, habrías podido avisarnos. ¿Sí? Por ejemplo, usaríamos esta oración en el caso de que alguien no llegó a la reunión, ¿sí? No llegó a la hora esperada y tampoco nos avisó. Entonces le decimos, habrías podido avisarnos o habrías podido llamarnos, por ejemplo. También lo usamos para manifestar una suposición acerca de algo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, creí que no habríais querido venir. ¿O crees que habríamos dicho que no? También lo utilizamos para
referirnos a escenarios hipotéticos de una acción pasada en oraciones condicionales. Por ejemplo, si ayer no hubiera llovido, Juanjo y yo habríamos ido a la playa. ¿Sí? Si ayer no hubiera llovido, Juanjo y yo habríamos ido a la playa. Veamos entonces ahora la conjugación en condicional compuesto de indicativo. En este caso, entonces, volvemos a tomar el auxiliar, el verbo auxiliar, haber, lo dejamos en condicional simple y en participio al verbo principal. Entonces, conjugamos condicional simple, el verbo auxiliar. En este caso, el haber. ¿Sí? Y el verbo principal lo dejamos en participio. Bien. Veamos los ejemplos. Entonces, yo habría hablado, por ejemplo, tú habrías hablado, usted habría aprendido, ella habría aprendido, nosotros habríamos vivido, vosotros habríais vivido, ustedes habrían aprendido, ellas habrían hablado, ellos habrían aprendido. ¿Sí? Verbo principal, participio, verbo auxiliar, condicional simple. ¿Bien? Recordemos rápidamente, entonces, cómo formamos el participio. Recuerden que tomamos entonces a los verbos infinitivos, terminados en ar, er o en ir, y añadimos la terminación ado o ido a la raíz de esos verbos. Por ejemplo, haber hablado, aprender aprendido, vivir vivido. Ahora, la conjugación de los verbos irregulares en participio, entonces dependiendo de cada caso, como ya hemos visto en clases previas, algunas palabras como leer, entonces le añadimos el acento añadimos una i y le añadimos el acento. Por ejemplo, quedaría leer, leído, traer, traído. Y recordemos, esto ya lo hemos visto varias veces también, que algunos verbos en español tienen dos formas o dos participios irregulares y algunos tienen forma en participio irregular y en participio regular. No hay como reglas específicas, digamos, que marquen el uso de, por ejemplo, el verbo participio irregular frito o el participio regular freído, ¿sí? Ambos casos podemos utilizarlos indistintamente, en la misma oración, en la misma forma. Entonces, bueno, voy a resaltar simplemente como los verbos especiales, por ejemplo, freír, frito o freído, imprimir, impreso, imprimido, proveer, provisto, proveído, o suscribir, suscrito, suscripto. Bien, recordamos los otros, ver visto, volver vuelto, morir muerto, poner puesto, abrir abierto, decir dicho, escribir escrito, escrito, no escribido, escrito, hacer hecho. Bien. Entonces, veamos ahora los ejercicios. Algunos ejemplos de esta forma verbal del condicional compuesto. Veamos los verbos regulares. Número 1. Creía que vosotros ya os
Habrían ido, habrían ido. No, ¿Vosotros? vosotros habríais ido. Muy bien. Habríais ido. Miremos la número 2. Seguro que nos. Habríamos encantado. Habría encantado. Seguro que nos habría encantado comer en tu casa. Muy bien. Número 3. Mis padres. Habrían pagado. Perfecto. Mis padres habrían pagado lo que fuera por ver ese espectáculo. Número 4. A lo mejor nosotros también. Habríamos querido. Muy bien. Habríamos querido ir a esa fiesta. Muy bien. Y la número 5. ¿Qué crees que ellos habrían estudiado? Correcto. ¿Crees que ellos habrían estudiado? Veamos ahora los verbos irregulares. Número 1. Ha salido muy tarde de trabajar. Si no habría hecho Habría hecho la maleta antes. maleta Perfecto. antes. Miremos la número 2. ¿De verdad crees que tus padres no habrían vuelto? Muy bien. ¿De verdad crees que tus padres no habrían vuelto antes? Muy bien. Número 3. No sabíamos tu dirección, sino te habríamos escrito. 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 Muy bien. No sabíamos tu dirección si no te habríamos escrito. Escrito. Muy bien. Una postal. Número 4. Creo que no has regado nunca la planta. Si no, no se habría muerto. Si no, no habría muerto. Muy bien. Ah, Miremos la número 5. Si lo hubiera sabido, ¿Qué tiempo está? No puedo recordar. Hubieras sabido. habrías sabido. ¿crees que? Habrías dicho la verdad. Muy bien. Habrías dicho la verdad. Si lo hubieras sabido, ¿crees que habrías dicho la verdad? Fijémonos que esto también es una oración que tiene que ver con el pasado, ¿no? Un momento pasado en el que al parecer alguien mintió o alguien omitió ciertas cosas. Por lo tanto, le preguntan que si en el caso que hubiese conocido la verdad, la habría dicho. Sí, pero la acción pasada ya terminó. ¿Es ¿Cómo? subjuntivo? ¿Es No, subjuntivo? esto es indicativo. No. Hubieras Hubieras. sabido. Hubieras No puedo recordar. subjuntivo. Subjuntivo Si lo que hubiera sabido, Perfecto. sí, sí, es un condicional. Ujú. Sin embargo, me queda la duda.
Lo hubiera sabido, sí. Creo que ahí podríamos pensar que es un subjuntivo pluscuamperfecto, como dice John, si lo hubiera sabido. Sin embargo, toda la oración se construye como indicativo. Es difícil casi que marcar la distancia en estos dos casos, por eso quise dejarlos para lo último, porque tienen como grandes similitudes con el subjuntivo, Ujú. por lo que se utilizan como en casos muy parecidos, casi que en los mismos casos. Recuerden también que yo les mencionaba que hay ciertas formas del indicativo que son las mismas del subjuntivo. Mm. Bien, ahora veamos estos otros ejemplos que acuden pues a todo tipo de verbos, tanto regulares como irregulares, en condicional compuesto. Veamos el número 1. Mm. Me había gustado. Habría. Muy bien. Me habría gustado acompañarte a la estación. No sabían que habías llegado, sino habían vuelto. Bien. Habrían Habrían vuelto antes. vuelto. Excelente. La número 3. ¿Crees que mm, habráis em, vuelto? Habríais Habríais. vuelto a la reunión. Mm. Muy bien. ¿Crees que habríais vuelto a la reunión? Número 4. No te habíamos visto, sino te habíamos Habríamos. vuelto. Abierto. 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 Muy bien. No te habíamos visto, sino te habríamos abierto la puerta. Muy bien. Y la última, la número 5. Seguro que tú Seguro, seguro que tú habrías puesto. Traer. habrí- el verbo es poder. Poder. Mm, El participio de poder. participio, poder. Potito. Podido, muy bien. Podido. Podido. Seguro que tú habrías podido traer al perro. Mm. Bien, entonces veamos que el condicional compuesto indicativo, entonces lo construimos a partir de un verbo auxiliar, habrías conjugado de la misma forma que el condicional simple y el verbo principal lo conjugamos en eh, las formas del participio, verbo principal en participio, verbo auxiliar en condicional simple, es decir, en futuro simple, porque recordemos que la forma en la que conjugamos los verbos para el condicional simple son las mismas formas que utilizamos en el futuro simple. Bien. ¿Qué más les cuento sobre esto? No, yo creo que el condicional no es muy complejo. Es clave pues que recordemos que lo utilizamos en el modo indicativo porque el condicional simple, por ejemplo, implica de manera explícita o de manera literal el futuro, a diferencia del modo subjuntivo en el que el futuro se entiende por la marca textual o por la marca lingüística, pero no se utiliza como tiempo verbal, no se utiliza
o no hace parte de los tiempos del modo subjuntivo, a diferencia del indicativo, en el cual sí se utiliza. En el caso del condicional compuesto, recordemos que se construye utilizando el verbo auxiliar y el verbo auxiliar en la forma del futuro simple o del condicional simple, y el verbo principal lo conjugamos en participio. Y allí formamos este tiempo. Y recordemos que se utiliza en oraciones que ya finalizaron. Se utiliza casi que en los mismos casos de el condicional simple, pero el condicional compuesto se refiere a acciones terminadas, acciones que ya finalizaron, que ya tuvieron lugar en el pasado, pero a las cuales nos referimos en el presente. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre estos dos? No, por el momento no. Bien, vale. Entonces, John, si tú quieres repasar el material de alguna clase específicamente, me escribes al correo y yo te puedo compartir el material. Ujú. Igual en la página también pueden encontrar las clases grabadas, así va a ser más fácil también seguir los documentos, por si quieren repasar algún tema en particular. Yo intenté en la página, pero no encontré la ruta para las clases anteriores. Oh, déjenme les muestro en un momento. Sí. Que es muy fácil. Ujú. Voy a tener la presentación para cambiarlo. Lo siento, ¿Sí? tengo que irme. Oh, está bien, Sue. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, Recuerda que nos gracias. encontramos a A las las, 11. a las 5. Bien, sí, ¿Mm? Listo. gracias. Bueno, de nada. Bien, miremos que ya puedes ver, ya pueden ver la pantalla. Sí, pero no hay nada. Oh, de verdad. Sí. Y aquí ya me sale que estoy compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Esto es muy extraño. Creo que no le caigo bien a Meet. Ah, no me deja ahora. Rayos. Bueno, A ver, reviso. Ya estoy compartiendo de nuevo. Ahora sí. mm, sí, sí, sí. Bien, bueno. Ujú. Entonces, ustedes entran con su usuario, Ujú. el usuario que registraron en la página de Ciudad Bilingüe, ¿sí? Sí. Luego, entonces, vienen aquí a esta parte donde dice ingreso a clases. Ujú, ujú, Entran allí. Luego, entonces, deben seleccionar el idioma que están estudiando, ujú, español, por supuesto.
perfecto. Y ahora elegimos el horario. Por ejemplo, Ujú. en nuestro Ujú. caso, avanzado, ¿sí? Aquí no han cambiado en el horario, de hecho. Y aquí nos salen las dos opciones, ver clases grabadas o Claro. ir a la clase presencial, digamos, a la clase de Sí, sí, tiempo claro, real. claro. Entonces Ujú, entramos ujú, por aquí a clases grabadas. Oh, pero no me deja seleccionarlo. Ve, curioso, este no me deja seleccionarlo. A ver, yo pruebo con el de principiantes. ujú. Con principiantes sí me deja. Bueno, voy a revisar, voy a informar porque no están dejando ingresar a la página de avanzados. El caso es que, bueno, ustedes entran de la misma forma y aquí Ujú. les aparecen las clases grabadas por fecha. Aquí Y están con las pueden ver todas. ok. Respeto, ¿sí? Madam, Ah, sir. ahí se está reproduciendo una, de hecho. Y con el material Y también. sí, ahí sale el Ok. video y todo de la presentación. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Tengo que ver es por qué no me permite hacer lo mismo con avanzados. Pero bueno, Mm, eso ya es como algún saberlo. inconveniente que se tiene allí. Voy a preguntar, igual dado el caso, me dicen el Ujú. material de cuál clase quieren específicamente y yo se los comparto mientras tanto. Ok, no, muy bien. No, gracias. Listo. Bueno, está bien, John, Sara. Entonces nos vemos mañana. Sí, A mañana a las las 11. 11. Perfecto. Gracias, Sí. gracias Alejandro. Gracias. Está bien, con mucho Hasta gusto. luego. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias por Gracias. estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Chao, chao. Chao.